¿Grabar? Ya está. Lo máximo. Está grabando. Sí. Ok, entonces a mí justamente me toca hacer la clase, así que voy a compartir para poder empezar. Ay, si me pueden dar la opción, porfa. Ahí está ya, gracias. Listo, voy a agrandarlo un ratito. Ya, ok. Me avisan si lo observan, por favor. ¿Sí lo observan? Sí, claro. Genial. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad también a ustedes de poder brindar esta bonita clase. De verdad me encantó y sé que a ustedes también les va a encantar. ¿Ok? Entonces, la clase está titulada Llegar a ser como él. ¿No es cierto? Y ahí al costado ustedes pueden ver pues la imagen de Jesús con una persona, ¿no? Y nos dice que es un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo más grandioso que jamás ha caminado sobre la tierra es nuestro Salvador Jesucristo. Pues, y cómo no tenerlo como ejemplo, ¿no? Si ha hecho tantas cosas maravillosas y sigue haciendo tantas cosas maravillosas por nosotros también. Pero vamos a conocer un poquito más de cómo llegar a él. Bueno, a ver, ustedes observan ahí una montaña, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién de nosotros de repente en algún momento no ha hecho un trekking, ¿no es cierto? ¿O quién de nosotros, si no lo ha hecho, desean llegar pues a hacer un trekking y llegar a la cumbre de una montaña, ¿no es cierto? De alguna forma yo lo he hecho. No he llegado así a la cumbre de una montaña bien alta, pero sí he hecho un trekking y pues los lugares de nuestro país son maravillosos. Bueno, yo soy peruana, son maravillosos para poder realizar esta actividad, pero también en otros países no, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando muchas veces vemos la montaña y nosotros tenemos esa meta, ¿no es cierto? Esa meta de poder llegar a la cumbre. Pero durante esa meta que nosotros tenemos que llegar a la cumbre, tenemos que pasar pues por diferentes dificultades, no es algo fácil, ¿verdad? ¿Qué dificultades se nos puede atravesar al llegar a la cumbre? A ver, Antonio, cuéntame, ¿tú alguna vez has hecho un trekking y has querido, no sé, escalar una montaña, o lo has hecho, o es tu meta? Cuéntame un poquito. Bueno, pues no, trekking no he hecho como tal, pero pues aquí en tu casa, tenemos cerca un cerro, ¿no? Y pues nosotros, bueno, yo lo que hago cuando puedo y eso voy y lo subo. Lo que sucede cuando subo el cerro, o la montaña, vamos a ponerla así, pues sí, se empiezan a haber dificultades para mí cuando empiezo a avanzar, dependiendo del ánimo en cómo esté, ¿no? Y cuando subo, pues se siente padre porque pues estoy hasta arriba, puedo ver todo y es algo muy, muy interesante poder estar ahí arriba. Pero cuando no tengo ganas o así, o me siento así como que con flojera, pues es más difícil porque no tengo la actitud, ¿no? Pero cuando te llega el ánimo, pues es diferente. Muy bien, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros de repente cuando vamos caminando y estamos diciendo, sí, voy a llegar a la meta, pero después estamos como que, falta un montón todavía, ¿no? Ya no sé, me siento muy cansada, no puedo respirar, mejor ya no, me regreso, ¿no? Y ya no lo hago de repente. Pero de alguna forma eso es semejante también a lo que nos vamos a decir, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros solamente tenemos dos opciones que tenemos que decidir, ¿no? Como vemos ahí, o bien vamos por el camino de la montaña y subimos y logramos nuestra meta a pesar de las dificultades, como dice Antonio, que nos sentimos cansados, o de repente ya no nos dan nuestras piernas, o se nos hace más difícil poder escalar esa montaña, ¿no? Y llegar a esa meta, ¿no? Y cada vez más difícil, o la opción 2, que es pues no hacerla y regresar a nuestro ámbito normal y decir, en algún momento lo haré, ¿no? En algún momento lo haré. Entonces, con esto, chicos, yo les quiero pues asemejar muchas veces a lo que nosotros también hacemos en nuestra vida diaria y a lo que también nos queremos asemejar más a nuestro amado Jesucristo, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros tenemos todas las herramientas en nuestra vida para poder seguir avanzando y poder tener muchos atributos de Él, pero ¿qué pasa?
pasa que en el camino nos vamos a cansar y vamos a decir, no, no creo que lleguemos a ser como él tiene muchos atributos y además yo, no sé, soy poco tolerante, no sé, ¿no? Y entonces nos arriesgamos en eso y de alguna forma dejamos y nos vamos por el camino más fácil, ¿no es cierto? Por el camino donde de repente no hay tanto sacrificio, por el camino donde hay más comodidades, por el camino donde realmente las cosas se nos vienen fácil. Pero todo lo fácil, como dice, se nos va rápido también, ¿no? Y tiene un sacrificio que no lo es, o sea, que no es un sacrificio donde de repente podemos decir, llegué a esta meta, llegué a la cumbre, ¿no es cierto? Entonces, algo así parecido también es nuestra vida. Entonces, quiero que lo mantengan muy, muy en cuenta. Y muchas veces nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué pasa si al llegar a ser como Jesucristo no es algo metafórico y ni siquiera durante nuestra condición mortal, ¿no? Y si es hasta cierto punto alcanzable en esta vida y de hecho un prerequisito para estar como Él de nuevo, viene acá la pregunta del millón, como dice. ¿Qué nivel de esfuerzo estaríamos dispuestos a dar para invitar o imitar su milagroso poder en nuestra vida con el fin de que podamos cambiar nuestra propia naturaleza? ¿Qué esfuerzo podría hacer yo, Vanessa, para poder emular un poco a Jesucristo, ¿no? Imitar un poco los atributos que Él tiene, ¿no? Para que en mi vida pueda cambiar algunas cosas que quizás no están bien y poder, pues, imitarlo y poder ser más como Él, ¿no? A ver, a quién yo le voy a preguntar. A ver, Julie, ¿estás ahí? Dígame. Muy bien, Julie. Julie, cuéntame, ¿qué esfuerzos tú harías o qué estarías dispuesta tú para poder, pues, ser más como Jesucristo, para que de repente puedas dejar algunas cosas de repente de tu propia naturaleza y poder llegar a ser más como Él? Pues yo creo que ser ser más obediente, pero estudiando más las escrituras, ¿no? Conociendo más a nuestro Salvador. Creo que la única forma que nosotros tenemos de conocer más a Él, pues es leyendo nuestras escrituras. Ahí viene todo lo que Él trae, todos los atributos que Él trae y pues aprender a llevarlo a cabo. No solo leerlo, sino que debemos de practicar todo lo que Él hizo para poder llegar a ser como Él. Excelente, muy bien, gracias Julie, de verdad que un buen ejemplo, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes también internamente se están preguntando ello, pero aquí nos presenta, ok, acá nos dicen un poco algunos líderes de nosotros, pues y algunas también personas que se ha etiquetado ahí, ¿no? Nos dicen algo, entonces vamos a ayudar, a ver, no sé si, Frank, ¿me puedes ayudar con donde dice el Elder Nel Maxwell enseñó este primer cuadrito celeste? Sí, claro, dice, al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandará ser como Él, vemos que nuestra circunstancia actual es una en la que no somos necesariamente inicuos, sino que más bien es una en la que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por su causa, que en realidad también es nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir en cortas palabras, Frank? En cortas palabras, me agarraste. No, bueno, en realidad por lo que entiendo al final, por lo que dice al final, alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. O sea, lo tenemos como tal vez algo de admiración, algo que seguir, pero muy pocas veces cogemos sus características y la volvemos nuestras, ¿no? Tratamos de ser tanto, aunque muchos se esfuerzan en realidad, hasta cierto modo de repente no tratamos de eso, amiga. Ajá, muy bien, excelente, ¿no? De alguna forma es como dices tú, o sea, lo admiramos, decimos, wow, Jesucristo murió por nosotros, qué chévere, genial, pero lo imitamos, estamos haciendo cosas donde Él también, de alguna forma también asemejándonos más a Él,
Entonces, eso es lo que nos dicen, ¿no? Muchas veces estamos con poco entusiasmo y no lo hacemos. Igual acá dice un joven ministro religioso, Charles M. Sheldon, expresó, ¿no? A nuestro cristianismo le agrada la facilidad y la comodidad demasiado como para cargar con algo tan áspero y pesado como una cruz, ¿no es cierto? Muchas veces las cosas del mundo, las cosas fáciles o las cosas que nosotros pues realizamos nos lleva más, ¿no? Como dicen, nos podemos pues sentirnos muy placenteros con nuestra vida porque todo nos viene, todo nos sale bien y como dicen, ¿no? Entonces, y no nos asemejamos mucho a Jesucristo porque, ay, no, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo de repente dio a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer eso? O sea, no, porque de alguna forma yo sí quiero recibir algo a cambio, porque por eso me estoy sacrificando. Entonces, muchas veces realizamos esos comentarios o a personas también realizan, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace alejarnos más de que es Jesucristo que acercarnos más a Él, ¿no? Y como dice acá, Juliet, ¿podrías ayudarme con lo amarillito, por favor? Sí, claro. Pensemos en cómo empezar una búsqueda reflexiva, deliberada e intencional de llegar a ser como Él es, obteniendo los mismos atributos de Jesucristo. Genial, Juliet, muchas gracias. Entonces, ahora yo les voy a pues enseñar tres tips, se podría decir, para poder pues llegar a ser más como Jesucristo. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir? A ver. Muy bien. La pregunta sería, ¿no? Como dice ahí, ¿y cómo podemos llegar a ser más como el Salvador? ¿Cómo podría ser yo, no? Entonces, haciendo de pensar, porque dice, sí, tiene razón, yo me estoy alejando del Salvador en vez de acercarme. Entonces, ¿cuál serían, no? Y ahora les voy a mostrar esos tres pasos. Primero, decidirse y comprometerse, ¿no? ¿Cómo me decido y cómo me comprometo? ¿No? Dice que el primer paso en esta senda para llegar a ser como Jesucristo es tener el deseo de conseguirlo. A ver, me pongo a reflexionar en mi cuarto, en un lugar de repente donde yo pueda estar y digo, ¿no? Que quiero realmente ser como Jesucristo, quiero tener sus atributos, quiero esforzarme para lograrlo. Tengo el deseo, si tengo el deseo, muy bien. Muy bien, número 1, un check, porque de alguna forma lo estamos haciendo. Número 2, esta comprensión tiene que ir acompañada por un anhelo de transformarnos en nosotros mismos. Un paso a la vez más allá del hombre natural. O sea, tenemos que tener también las ganas, ¿no es cierto? Ya tengo el deseo, pero tengo las ganas, no, estoy decaída, ay, no, después para otro día, ¿no? No, la verdad que no me siento tan animada, no sé. Entonces, si yo tengo el deseo, pero no tengo las ganas, no tengo la motivación, entonces no voy a poder lograr nada. Y conjuntamente con eso también debemos saber más de Jesucristo, pues, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder, por ejemplo, imitar a alguien de alguna forma si yo no conozco tanto de Jesucristo? O solo sé que de repente él murió por nosotros y nada más, ¿no? Y bueno, sí, hizo algunos milagros por ahí, ¿no? Nada más eso. Entonces, no, tengo que saber quién es Jesucristo en realidad, ¿no? ¿Y cómo sabemos quién es Jesucristo? ¿Cómo podemos conocer más de él? Lucero, cuéntame, ¿cómo tú podrías conocer más de Jesucristo? ¿Lucero? Si De no es repente Lucero, estoy en el trabajo, de no es repente estoy en Lucero, el trabajo y no puedo hablar. ya está bien. Si no es Lucero, Kevin Jiménez, ¿estás ahí? ¿Kevin? ¿También estás en el trabajo? No, que hay varios que se conectan del trabajo y escuchan. Ok, Rosita, ¿estás en el trabajo? Dime que no. Rosa Salazar. ¿Me escuchas, Rosita? Aquí estoy. Rosita, genial. Rosita, dime, ¿cómo podríamos conocer o cómo tú podrías conocer más a Jesucristo? No lo que hizo de repente, sino más al fondo, cómo es Él, los atributos que Él tiene. ¿Por qué medios? ¿O por qué medios podríamos hacerlo? Mm, Yo creo que una de las formas que me ha permitido conocer más a El Salvador Ujú. es el poder ministrar a través de mi llamamiento, ¿no? Yo trabajo en la primaria y realmente el trabajar, el ministrar a los niños es algo que me ha permitido desarrollar más amor hacia mi prójimo. Entonces yo creo que a través de ello yo he podido conocer más al Salvador, porque puedo vivir aquello a lo que el Señor me ha llamado. Ujú.
Ok, Rosita, muchas gracias, ¿no? Y eso es un tip muy importante también lo que nos dice Rosita, ¿no? Buscar sus atributos mediante el ejemplo de los demás, también mediante las escrituras, ¿no? Si nosotros escudriñamos las escrituras, vamos a encontrar tantas cosas hermosas de nuestro amado Jesucristo y ver todo lo que Él ha hecho, ¿no? Los servicios a la adoración y otros lugares de repente santos también, ¿no? Por ejemplo, el templo, de alguna forma, ¿no? El templo también podemos llegar a conocer más a Jesucristo tal como es, ¿no? Si nosotros, pues de alguna forma también vamos, ¿no? A ver, Han escrito en el chat, Vane. Han escrito en el chat. Déjame ver un ratito. Muy bien, dice en el chat, dice Jeffrey, dice, ¿no? El sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo su obra. El Señor dio el siguiente mandamiento, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La disposición que tengamos a sacrificarnos es una indicación de nuestra devoción hacia Dios. A la gente siempre se le ha aprobado para saber si ponen las cosas de Dios en primer lugar. Es cierto, ¿no? Muchas gracias, Jeffrey, por tu comentario, y de verdad que buen comentario, ¿no? A ver, estamos siendo probados para poder ver también si nosotros estamos más acercándonos más a Él o alejándonos también, ¿no? Carlita, ayúdame con lo negrito, por favor. A ver. Ya. Dice, el comenzar a saber más acerca de Él, veremos sus atributos reflejados en los demás. Esto nos animará en nuestra propia búsqueda, porque si otras personas pueden lograr, en cierta medida, sus atributos, nosotros también podemos. Excelente, ¿cierto? Entonces, Carlita, cuéntame, en este primer paso, ¿qué es lo que te ha llevado de alguna forma a poder entender? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este primer paso? Me gusta porque en realidad cuando nosotros comenzamos a reconocer a las personas, no desde la comparación, sino desde decir, oye, mira, si está haciendo esto, si ha desarrollado ese atributo, para mí también es posible, ¿no? Y eso realmente anima mucho a las personas, ¿no? Y hasta yo creo que uno puede llegar a compartir, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, antes era una persona que rápido entraba en ira, ¿no? Yo qué sé, esa era mi debilidad, ¿no? Y yo lo pude desarrollar porque me acerqué a Cristo y poco a poco, ¿no? Me pude, de cierta forma, como que mejorar eso, aprender a controlarme. Y otra persona que conozca, ¿no? Entonces ella pueda yo compartirle eso también y ella pueda darse cuenta que en realidad es algo que sí es superable, ¿no? Que con la ayuda del evangelio, con mucho esfuerzo y como lo dijiste al principio, ¿no? Decidir y comprometerse, ¿no? Y realmente es así, todo desarrollo de un atributo requiere bastante esfuerzo, compromiso. No se logra de un día para otro, pero creo que es bastante importante el hecho de tener ya la intención, el deseo, el ánimo de hacerlo, ¿no? De hacer ese poquito, porque el Señor dice que, o sea, al final la gracia del Señor hacia nosotros para poder ayudarnos viene después de haber hecho nosotros nuestro máximo esfuerzo. Él conoce nuestro potencial, ¿no? Entonces nunca va a permitir como que hagamos poquito y ya nos va a poner todo listo, sino al contrario, él sabe, y ya ella se puede esforzar hasta el nivel 4, entonces yo a partir del 4 yo le ayudo, algo así, ¿no? Entonces, y eso es así, y de verdad que es muy esperanzador poder conocerlo y compartirlo con otras personas. Muy bien, gracias Carlita, ahí tienes mucha razón, ¿no? El poder ver los atributos en los demás nos va a ayudar también a poder, pues, darnos cuenta de lo que realmente estamos, qué es lo que nos falta, ¿no? Pero ojo, no es compararnos, chicos, no es compararnos, no, yo me voy a comparar con mi amiga, de repente ya sí tiene mejores atributos que yo, y peor, ¿no? Me voy a sentir mal. No, no es eso, o sea, el Señor no desea que nosotros hagamos eso, sino que aprendamos del ejemplo de los demás. Así como los demás también van a aprender de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces es así, es una retroalimentación constante con los demás, pero no es compararse. Jamás se comparen con nadie, ustedes son únicos de alguna forma. No lo hagan, ustedes son tal cual. Vamos a ir mejorando quizás nuestras debilidades, pero vamos a ser nosotros únicos, como dice, nada más. ¿Ok? Entonces, el primer punto es decidirse y comprometerse. Una vez que ya nosotros estamos decididos, ¿no? Con el entusiasmo, con el deseo, vemos los atributos en los demás, digo, ya sé qué atributo me falta de repente para poder asemejarme más a Jesucristo, vamos a tener en cuenta eso también, ¿no es cierto? Entonces, si somos sinceros con nosotros mismos, la luz de Cristo en nuestro interior nos susurrará
que hay una distancia entre un lugar donde estamos y el carácter deseado del Salvador. Es decir, que los susurros del Espíritu vamos a tenerlos constantemente, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí como que me van a decir, Vanessa, te falta esto, o esto de allá, o esto de acá, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a sentir realmente porque voy a tener el deseo, y como dice Carlita, Dios no nos va a abandonar, ¿no? Él va a seguir que nosotros sigamos esforzándonos para poder lograr ese atributo como es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces yo les invito a algunos de ustedes, quizás, no sé si lo han hecho, pero si no, a preguntarle, como dice ahí, a algún familiar, alguna de repente persona muy cercana, algún líder de la iglesia, que también de repente el obispo, el presidente, alguna, no sé, a la presidenta de Sociedad de Socorro, en el caso de nosotras, qué sé yo, ¿no? Preguntarle qué atributos, hermano, hermana, o amiga, mamá, papá, o si están con novio o con novia, también preguntarles, ¿no? ¿Qué atributo tú crees que quizás tendría que mejorar, ¿no es cierto? O qué atributos ves en mí también, ¿no es cierto? Muchas veces te preguntamos nada más lo malo y no preguntamos lo bueno. Entonces también tenemos que preguntar qué atributos ves en mí y qué es de repente lo que sí debo de mejorar. Entonces, las personas, de repente nuestros líderes quizás nos van a decir, ¿no? Pero muchas veces por ahí nuestra mamá o nuestro novio, nuestra novia, si ustedes tienen por ahí, pues nos van a decir otra cosa, ¿no? Ay, no, yo te veo perfecto, ¿no? Tú eres, como dicen, perfectamente imperfecto, ¿no es cierto? Entonces, yo te veo bien. Entonces, muchas veces no nos van a ayudar porque pues es el amor también que tienen hacia nosotros y nos van a ver bien. Pero nos dice también algo muy importante. Si nosotros no sentimos pues una respuesta tan real, porque decimos, no, a mí me falta algo, entonces tenemos que preguntarle con tanto fervor a nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Qué necesitamos? Preguntarle mediante la oración, mediante el ayuno, ¿no es cierto? Leyendo nuestras escrituras, preguntarle, Padre, ¿qué necesito, no? ¿Qué necesito yo para mejorar? Para poder, pues, centrar nuestros esfuerzos en ese atributo que debo de mejorar, ¿no? Y como dice él, tiene una visión perfecta de nosotros y con mucho amor nos mostrará nuestras debilidades. Y él nos dará, porque ¿quién más sincero que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que él nos va a decir las cosas tal y cual, por mediante personas, mediante nuestras emociones, quizá en nuestro alrededor, Él nos hará, ¿no? Y quizás averigüemos que nos falta un poquito más de amor, de caridad, un poquito más de paciencia, ¿no? Quizás somos muy poco tolerantes, un poco gruñones a veces por todo eso que estamos pasando, ¿no? Obedientes también, no somos tan obedientes por ahí, ¿no? Esos son algunos atributos que nos nombran, pero realmente de repente tenemos otros, ¿no? Muy bien. Y una vez que nosotros ya hemos preguntado a nuestros familiares, quizás nos han dicho por ahí, pero no sé, no me siento tan confiada, le pregunté al padre, y el padre sí, mediante una persona me dijo algo que realmente yo dije, wow, sí, ¿no? O sea, esto me falta. Una vez que ya hice esto, ya he realizado esto, dice, hemos tenido una sincera evaluación y hemos decidido comenzar pues la escalada a la montaña, tendremos que arrepentirnos, ¿no? Y el presidente Russell M. Nelson nos dice algo muy bonito. No sé si Juliet, ¿estás ahí? Por favor, ¿podrías leer lo que dice ahí nuestro presidente? Sí, por supuesto. Pero espera, ok. Una vez, el presidente Russell M. Nelson enseñó con amor. Sí, ¿verdad? Sí, es eso, por favor. Perfecto. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitir que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención a Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Muy bien, gracias Juliet. Entonces, Juliet, cuéntame, de todo lo que de repente de este primer paso y de lo que hemos ya hecho, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas más o qué es lo que tú de repente vas a coger para ti? De este primer paso, porque nos faltan 2 todavía, que vamos a hablarlo rapidito. Pues algo que me llamó mucho la atención es la sinceridad con nosotros mismos, ¿no? Y pienso que es algo primordial en este paso, porque cuando nosotros somos sinceros mismos, entonces estamos reconociendo lo que nos hace falta para poder llegar a adquirir los atributos de nuestro Salvador. Y en ese paso, no sé si lo vas a decir más adelante y lo siento, pero en Predicar mi Evangelio hay algo que me encanta porque justamente en el capítulo donde dice que podemos evaluar los atributos que ahora tenemos y algo que hablaron mucho en la conferencia general pasada es que nos enfoquemos en uno de ellos. Y me encanta la promesa del saber de que cuando nos enfocamos en uno de ellos, cuando prestamos toda nuestra atención y ponemos nuestro corazón, alma, mente y fuerza en ese,
va a ser imposible que no adquiramos mayor fuerza, mayor potencial en adquirir los demás. Entonces es una promesa que me encanta y que es lo que me llevo de este primer paso. Muchas gracias. Muy bien, Juliet, muchas gracias. Y tienes mucha razón. Y eso es lo que vamos a hacer con el siguiente paso, ¿no? Una vez elegido el atributo que de repente nosotros debemos mejorar, como dice Juliet, uno a la vez, no podemos también como que decir, ay, no, me faltan como 5 atributos para ser como él, y yo creo que no es así, porque no creo que sean tantos, pero en realidad, pues nosotros si nos ponemos un montón de atributos que nos faltan, nunca vamos a lograr. Como dice, el que poco aprieta, o algo así, creo que, ay, no me acuerdo el dicho, pero algo parecido es, no sé si alguien me ayuda. Abarca, poco aprieta. Ahí está. Ok, gracias, Carlita. Donde a veces pasa eso, ¿no? O sea, queremos realizar todo porque queremos ser bien, esforzarnos, pero muchas veces no logramos nuestra meta. Entonces, un atributo a la vez. Entonces, nuestro segundo paso sería reconocer y actuar. Ahí sí es va lo que nos dice Juliet también, ¿no? Ahora que hemos decidido cambiar y arrepentirnos, y hemos buscado la guía por medio del espíritu, ¿no? Por medio de la oración, de nuestras escrituras, hemos meditado con sinceridad y posiblemente hayamos deliberado en consenso con otras personas también qué atributo nos falta, pues tendremos que seleccionar un atributo, nos dice ahí, ¿no? Lo mismo que hemos dicho, bueno, que ha dicho Juliet y que también les comento yo, que se convertirá intensamente en un centro de atención. Por ejemplo, ¿no? De repente a mí me falta tener una mayor tolerancia, paciencia, que es lo que de repente por ahí estoy como que yo, no sé, me dicen algo y yo rápidamente actúo, o no sé, o me inquieto rápido, entonces yo ya me estoy dando cuenta, porque las personas me han dicho, en la oración también he podido sentir, entonces digo, la paciencia voy a trabajarla. Entonces ese va a ser mi centro de atención, ¿no? Mi paciencia, ¿ok? Entonces, para que yo pueda trabajar en mi paciencia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprometerme. Realizar un compromiso es realizar un esfuerzo también significativo. Si yo me comprometo y digo, sí, voy a trabajar en mi paciencia, y aunque de repente por ahí tenga mis bajas, pero lo voy a intentar, voy a seguir intentándolo, ¿no? Como la montaña que vamos a ir escalando, bueno, va a haber un esfuerzo que nos va a llevar a obtener esos atributos que nos requerirán, ¿no es cierto? Entonces, hay algo en el amarillito que quiero que lo lea. Carolina, ¿estás ahí, Carolina? Vale, yo te he escrito cositas en el chat también. Ay, ¿me puedes ayudar, porfa, Carlita, con eso? Porfa, no puedo ver el chat aquí. No te Gracias. preocupes, a ver. Nos quedamos en el de Jeffrey, creo. Aquí ha puesto, bueno, Kevin Chamorro ha puesto sirviendo a los demás. Julia ha puesto por el presidente Thomas S. Monson. Dice, examinemos nuestras vidas y tomemos la determinación de seguir el ejemplo del Salvador, siendo bondadosos, cariñosos y caritativos. Luego dice Fred, basta en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Daniel Cabo ha compartido una escritura, dice, Daniel, si puedes poner luego el pasaje que corresponde, dice acá, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, a un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y Franz ha puesto una pregunta, dice, podemos preguntar, ¿en qué estoy haciendo que debo de dejar de hacer? ¿Y qué no estoy haciendo que debo de empezar a hacer? Y Jeffrey ha puesto tal cual. Excelente, muy buena pregunta, Fran. De verdad que eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Muy bien, ahí es, Wendy, ¿estás ahí? Sí. Hola, Wendy. Wendy, cuéntame, por favor, ¿puedes leerme esto de acá que está en amarillito? Dice los esfuerzos. Ya, los esfuerzos para obtener esos atributos requerirán súplicas sinceras para obtener su ayuda divina. Si buscamos dones para servir mejor a los demás, Él nos bendecirá en nuestros esfuerzos. La búsqueda egoísta de un don de Dios terminará en desilusión y frustración. Muy bien, gracias, Wendy. Y es cierto, ¿no es cierto? De alguna forma nos vamos a frustrar en el camino también si nosotros no somos muy diligentes, o de repente somos muy, como se dice, o sea, nos decimos, ay, no puedo hacerlo, o nos culpamos muchas veces, ay, ¿por qué no puedo tolerar a esta persona? O ¿por qué no puedo tolerarme a mí misma? ¿O qué estoy haciendo mal? Y nos decimos muchas cosas negativas a nosotros mismos también, o sea, nos vamos a frustrar, ¿no es cierto? Entonces va a requerir mucha paciencia también en ese sentido, ¿no? De obtener su ayuda divina, o sea,
como bien dijo Juliet, el Señor no nos va a abandonar, el Señor va a querer que de alguna forma nosotros queramos avanzar. Entonces, una vez hecho este segundo paso, que es reconocer y actuar, que yo les puedo recomendar eso que también yo lo he hecho, es apuntarlo en nuestra agenda, en nuestro diario o en un cuaderno, el atributo grande, y poder ir como que cada día ir viendo también de alguna forma qué es lo que estamos haciendo para ir mejorando. El día de hoy, por ejemplo, toleré a mi hermana cuando, pues, no sé, ella estaba renegando, ¿no? Y ya no le dije nada, sino me quedé callada, respiré y sentí como que el error del espíritu estaba acá conmigo y como que me decía, paciencia, Vanessa, lo estás mejorando, estás haciéndolo muy bien. Entonces lo puedo escribir porque son las impresiones que yo tengo y de alguna forma me van a servir más adelante para que de alguna forma yo pueda decir, wow, ¿no? ¿Cómo fue mi camino para poder lograrlo? De verdad yo les puedo recomendar eso y es muy, muy bueno. Luego el número 3, que nos dice que es el paso final de alguna forma, es registrar y sostener el esfuerzo, como ya les había contado un poquito, ¿no? El registrarlo. Entonces dice, mientras nos encontramos en ese proceso de mejorar, por ejemplo, mi paciencia, ¿no? De esforzarme para mejorar, a llegar a ser más como él, debemos registrar nuestras experiencias y lo que estamos aprendiendo de ello. Como ya les comenté, de eso del diario, de la agenda, pues eso de alguna forma nos va a ayudar mucho también. Debemos también centrarnos más en reconocer atributos de Cristo, atributos en los demás, ¿no es cierto? Ver en los demás, justo la primera parte que también hemos dicho, ver en los demás qué cosas bonitas tienen ellos, ¿no? Muchos de alguien tienen mucho amor, no sé, tenemos amigos, tenemos conocidos, familiares, que tienen tantos atributos tan lindos, de repente por ahí una maestra de instituto, ¿no? Que yo conozco, ella tiene un atributo tan hermoso de poder tener una paciencia única y de poder enseñar, y de verdad yo digo, cómo quisiera de alguna forma enseñar como ella, ¿no? Y de verdad su ejemplo lo tengo un poquito conmigo y cada vez estoy tratando de, inclusive le digo como tips, ¿no, hermana? A ver, dígame unos tips como para cómo poder hacer mi clase o qué sé yo, entonces ella me lo dice. Entonces, de alguna forma me ayuda mucho a poder crecer en mi paciencia y el poder también ayudarme a poder ser mejor y estar más cerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, hay personas muy maravillosas dentro de nosotros, de alrededor de nosotros, de alguna forma, que debemos imitar, emular de repente su ejemplo también, ¿no? Y son ejemplos muy poderosos. Para ver un progreso real tendremos que efectuar, nos dice que tendremos que efectuar un esfuerzo sostenido y ese trayecto requerirá el esfuerzo significativo, ¿no es cierto? Un esfuerzo y sacrificio verdadero. O sea, de alguna forma tenemos que esforzarnos. O sea, el sacrificio va a estar ahí, no es que va a ser algo muy fácil de poder lograrlo y hacerlo. No, el sacrificio tenemos que esforzarnos, porque como dice, sin sacrificio no hay recompensas, ¿no es cierto? Y vamos al final ver nuestras recompensas porque el Señor no nos va a abandonar, va a estar ahí y de alguna forma nos va a ayudar también, ¿no? A ver, y el último, casi ya el último para terminar, y poder leer los mensajitos en el chat, perdón. Hay algo que nos dicen, ¿no? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta después de tener esos 3 pasos importantes. Ahora, una breve advertencia nos dicen, ¿no? El mandamiento de ser como Él no pretende hacerlos que se sientan culpables, ojo, indignos o no amados, porque a veces puede ser eso, ¿no? De repente yo hice mi primera evaluación y dije, wow, me faltan 2, 3 atributos de repente me falta un poco más de amor, me falta mucha más paciencia y quizás no lo tengo, wow, me siento mal, ¿no? No me siento como que bien, no. O sea, de alguna forma eso es lo que no se quiere, sino al contrario, que se busque la motivación, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque son amados, son hijos de Jesucristo y por algo, de alguna forma, esta clase está viniendo aquí para que ustedes puedan entender y de alguna manera puedan tomar en cuenta ello y decir, esto quiero mejorar, este atributo quiero mejorar y tener esa motivación, ¿no? Para poder progresar, ¿no? Toda nuestra experiencia mortal se basa en progresar, intentar fracasar y alcanzar el éxito. Ese es el camino que nos va a llevar a la vida eterna, chicos, en realidad, no el camino fácil, no el camino donde todo nos viene ya. Vamos a tener que pasar dificultades. De alguna forma vamos a tener que pasar dificultades y bueno, es parte de nuestro aprendizaje también y es parte de ir aprendiendo, porque después, al final, vamos a ver nuestra recompensa. Y por último, no sé si, a ver, Leonardo, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días. Muy bien. Leonardo, ¿puedes leer esto amarillito, por favor? Sí, a ver, dice, en esta época en que todas las cosas parecen estar en conmoción y con mucho temor, el único antídoto, el único remedio es esforzarse por ser como el Salvador. Por ello, hay trabajo que efectuar en esta vida y en la venidera.
Solo con su ayuda divina podemos progresar y llegar a ser como Él. Como Él. Muy bien, Leonardo, cuéntame, ¿qué es lo que te llevas de repente de esta parte que has podido escuchar? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? A ver, bueno, lo que viene a mi mente personalmente es que cada uno de nosotros tiene algo especial que cumplir en esta tierra, ¿cierto? Algo por el cual el Señor lo ha mandado. Inclusive pasan cosas como, no sé, por decirlo así, no sin desear el mal a nadie, como una persona tiene un accidente o un percance muy feo y como que lo pone al borde de la muerte, pero la persona no fallece. Entonces, y uno muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué estoy vivo? ¿Qué pasa? Como, ¿cuál es el dilema aquí, no? Entonces, muchas veces, pues yo pienso, ¿no? Bueno, eso entiendo, no sé si estaría mal o no, que pues el Señor permite que vivamos porque tenemos una obra que cumplir aún, ¿sí? Es tal cual como, a ver, no sé si estoy mal en la historia, creo que era alma, hijo, no recuerdo en este momento bien, pero había una historia en el libro de Mormón que decía como que empezaron a quemar a los profetas, pues a los testigos de Dios, ¿no? Y empezaron a hablar de que si siguieron quemados vivos iba a ser como testimonio al Señor de que pues su sangre se derramó y iba a quemar desde la tierra. Y ahí mismo fue como, a uno de ellos dijo que no iba a morir porque no se cumplió la obra aún, no podría morir porque no había dicho lo que el Señor había o requería de él, ¿sí? Entonces, volviendo a la parte de lo que leí, pues siempre va a ser necesario, ¿no? La ayuda del Señor, porque muchas veces va a haber dificultades tan duras que no vamos a poder superarlas solas. ¿Sí? Siempre va a haber, por ejemplo, algo que fortalece nuestra fe, que va a ser tan duro que necesitemos sí o sí la ayuda del Señor. Tal cual es esta historia, ¿no? Que les comentaba, ¿no? De que pues, los estaban quemando vivos literalmente a los testigos de Dios, ¿no? Pero, pues, mucho tocó soportar, ¿no? Y aguantar esa situación para que sea testimonio, como decía, ¿no? El profeta, que sea testimonio a Dios de que está haciendo lo justo, ¿no? Y que el Señor iba a hacer justicia con ellos. Ok, muchas gracias, Leonardo. Y de alguna forma, pues eso es lo que nos dice, ¿no? Hemos aprendido hoy día 3 pasos muy importantes. Acá, no quiero dejar de leer acá en el chat que nos han puesto. Carla Moncada nos dice, también hay que preguntar al Señor qué podemos hacer para cambiar. Excelente. Al buscar la bendición de la conversión, puedes brindar al Señor la ofrenda la ofrenda de tu corazón, me imagino, la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y tu espíritu contrito u obediente. En realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y de lo que estás llegando a ser. Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno. Muy bien, Carla, qué excelente, ¿no? Carla también nos dice, cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda al Salvador. Careces de una buena cualidad, adóptalo y será una ofrenda al Señor cuando te hayas convertido. Qué bonito, muchas gracias. Natalie dice, los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios, que se nos da a medida que empleamos su albedrío con rectitud. No es fácil ser como el Salvador, pero no es imposible. Sí, es cierto. Si pedimos al Padre que nos ayude y cuando pedimos por desarrollar algún atributo es cuando van a venir las pruebas para mejorar esos atributos, ¿no? Y Carla otra vez nos menciona algo que es lo que... Bueno, es el mismo, solamente que estaba cortado, solamente que se cortó okay. cuando estaba haciendo. Pero solamente quería decir algo, es como, también no esperamos ser perfecto de inmediato, o sea, como dice Lorenzo Snow, no esperes ser perfecto de inmediato, si lo haces te desilusionarás. Trata de ser mejor que ayer y mañana sé mejor que hoy. Entonces, como que hay que tener mucha paciencia. Muchas veces todas las situaciones de nuestra vida nos van a ayudar a desarrollar el carácter de Jesucristo, los padres, la situación, todo. Y es por eso que todos vamos a carecer de un cierto atributo que vamos a tener que desarrollar, como el aguijón que tuvo el aguijón que tuvo Saulo. Entonces es lo mismo. Todos tenemos un aguijón de la carne, por más que guardemos los mandamientos, por más que hagamos bien, siempre habrá algo que mejorar, ¿no? Entonces la idea es como preguntarle al Señor, abrir el corazón y trabajar realistamente, como lo has dicho, ¿no? Poco a poco, y consultar siempre en oración, como dijiste, para poder avanzar, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Saber que estamos en la zona correcta y estamos haciéndolo bien cuando sentimos la confirmación del Señor, cuando vamos avanzando. Gracias. Gracias, Carla, por tu comentario, de verdad nos ayuda mucho. Y bueno, chicos, en realidad,
pues yo quiero decirles que si nosotros hacemos esos 3 pasos, vamos a poder lograr mejorar ese atributo que necesitamos mejorar, porque no es que no lo tengamos, sí lo tenemos, todos tenemos bellos atributos, pero necesitamos mejorar algunos quizás como para poder obtenerlos y ser más como Jesucristo, pero siempre, siempre tengan en mente eso, ¿no? Jesucristo es el mayor, el mejor y más hermoso ejemplo que nosotros vamos a poder tener para poder ser más como Él en este tiempo, porque nuestra consecuencia al final, nuestra recompensa va a ser la vida eterna y realmente va a ser una recompensa pues tan hermosa que de alguna forma nosotros vamos a poder obtener, ¿no? Y bueno, quiero dejarles ya no tanto tiempo con esta bonita clase que a mí me encantó y quiero dejarlo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues, muchísimas gracias, Vanessa. Te agradecemos la clase. Estuvo súper buena. Me gustó. Espero que también les haya gustado a todos ustedes. No sé si gustes asignarle a alguien la última oración. Sí, muy bien. Entonces le voy a asignar a Franz. Franz, por favor, la última oración. Ya. Bueno, antes, gracias por la clase, porque justo es lo que ya hemos llevado de cómo está todo entrelazado, ¿no? ¿Se acuerdan del tapiz? Y justo ayer aprendimos del principio de revelación. Y con lo que has enseñado, como que ayuda bastante. Pero voy a hacer la oración ahora. Ya, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la hermosa clase del día de hoy, por permitirnos sentir tu espíritu. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir desarrollando los atributos que ya en sí son fuertes en nosotros y que nos están ayudando a progresar, pero también aquellos que tal vez necesitamos fortalecer aún. Más que todo, también ayúdanos para poder ser dignos, para seguir firmes en el camino estrecho y angosto, para poder bendecir a otras personas, aquellas que tú necesitas, para fortalecerles sus rodillas, para poder levantarlos y seguir caminando hacia el árbol de la vida. Y más que todo, Padre, permítenos ser llenos de tu amor, que es lo que más importa sobre todo, ya que en ello se basan todos tus atributos. El amor puro de Cristo. Bendice a cada una de nuestras familias, nuestros hogares. Ayúdanos a ser diligentes en todo sentido, no solo en lo espiritual, sino en todo lo que a veces creemos que es temporal, porque para ti todo es eterno, Señor, y no hay ningún mandamiento, ni regla, ni ley que sea temporal para ti, Señor. Gracias por las bendiciones que nos vas a dar el día de hoy. Gracias por las fortalezas que nos vas a dar para afrontar los retos del día de hoy. Y gracias, Padre, por la vida, la respiración y por la salud que nos das. Estas cosas te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Franz. Gracias, Van.